Ustedes saben que en el capítulo 1 de Apocalipsis se presenta al revelador. Jesucristo se presenta como quien está transmitiendo un mensaje que Dios mismo le ha dado y se lo está dando a su siervo Juan. En los capítulos 2 y 3 encontramos el destinatario del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Y en el capítulo 4 y 5, como vamos a ver, como vamos a estudiar en este día, se presenta el momento y el lugar de la revelación. Vamos a poder ver un poquito más el contexto en el que se empieza a desenvolver el libro del Apocalipsis y a presentar esa revelación que Jesucristo ha recibido del Padre. Y comienza de la siguiente manera, Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Kerry, ¿qué te parece? ¿Después de qué cosas se refiere aquí el libro? Lo último que vimos era precisamente el mensaje que da Dios a las iglesias. Y culmina con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces, después de esto, después de lo que ocurre con estas iglesias, ahora viene un libro que va a abrir eventos futuros, que tienen que ver con el futuro de esta tierra. Entonces, no es algo que concierne específicamente el momento de Juan, pero es algo que va a llevar a Juan a lo que va a ocurrir con el futuro de la humanidad. Perfecto, coincido plenamente con lo que estás diciendo. En Apocalipsis 1, 12 y 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que representan a las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí comienza la revelación, Jesús caminando en medio de las 7 iglesias, en medio de 7 candelabros. Quien ha estudiado alguna vez el santuario dice: bueno, ese lugar lo conozco. El candelabro, con 7 candeleros y 7 lámparas, se encontraba en el lugar santo del Apocalipsis, ¿no? Del santuario. Ahora, a continuación se le dice: he aquí una puerta abierta, y luego se le dice: sube acá. O sea, se está traspasando una puerta en ese santuario. Y el santuario tenía solo 2 puertas, la del lugar santo y la del lugar santísimo. Y es coincidente con lo que encontramos nosotros en el mensaje a las 7 iglesias, en el mensaje a Filadelfia. Ahí dice en el capítulo 3, versículo 8: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora, nosotros estudiamos en el mensaje a las iglesias, en nuestro estudio anterior, que esta iglesia era la que iba a ver a Cristo volver y está representando a los 144.000. Aquella iglesia que va a permanecer de pie cuando Cristo venga, porque dice que Jesús le iba a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y esta iglesia es la que a los vencedores se los hace columna en el templo de Dios, es decir, forman parte de la Nueva Jerusalén para habitar en ella permanentemente. Y nunca más salen de ahí, dice acá. Y se escribe sobre él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y el nombre de Jesús, el nombre nuevo de Jesucristo. Entonces, estos son la generación final que ve a Cristo volver, los que tienen la puerta abierta. Entonces, en un primer momento podemos decir de que es un traspaso, es un avance de la visión desde el lugar santo en donde se desarrollaron la mayoría de las iglesias, en los periodos proféticos de las iglesias. Acá empezamos a vivir en una nueva etapa de la iglesia ya en el lugar santísimo, traspasando esa puerta que se presenta en el cielo, ¿no? Y vamos a ver si esto es congruente con lo que sigue en la revelación. ¿Querés seguir leyendo, Gastón? Y lo que quería detallar es que fíjate que en definitiva lo que dice de la puerta, ¿no? Porque he abierto una puerta que ninguno puede cerrar. Y bueno, eso también no está hablando del juicio justamente. Está hablando de un juicio. Porque hay alguien que puede abrirla y hay alguien que la puede cerrar, pero es él solo que la puede abrir y que la puede cerrar. Y de esta misma puerta está hablando, ¿no? Este mensaje a Filadelfia. Eso nada más, que tenía que ver con el juicio. Y bueno, nosotros si queremos entender un poquito más a qué se refiere
en las implicancias de esto, ustedes saben que en el santuario, durante todos los días del año, se utilizaba el lugar santo para el sacrificio y la gente se acercaba a Dios a través del lugar santo. Y las costumbres que el pueblo tenía durante todo el año eran diferentes a las que se tenía en el día del Yom Kippur, donde se ingresaba al lugar santísimo, donde tenían que afligir sus almas y purificarse. Entonces, la puerta que se abre del lugar santísimo es una puerta abierta al cielo, pero solo puede ingresar por ella quien se purifica como Israel se purificaba en el día de la expiación. Bien, continuamos. Nosotros habíamos visto aquí que cuando presentamos el desarrollo del mensaje a las iglesias, el capítulo 2 presenta el mensaje a la iglesia y ya la cuarta Tiatira llega hasta la venida de Cristo. Se dice que sus obras posteriores son mejores que las primeras, se arrepiente, se ve a Jezabel, también podríamos llamarla como Babilonia, seduciendo a los hijos de Dios. Y después en el capítulo 3 se presenta a la iglesia final, que en Sardis está representada como la mayoría que tiene nombre de que vive pero está muerto, y que hay solo unos pocos que mantienen la fe, que vendría a ser Filadelfia, que son los santos, y el resto es la Odisea, que es los que se creen ricos pero son pobres, ¿no? No tienen nada. Entonces estamos en un contexto de la historia final del mundo. ¿Y qué viene a continuación? ¿Puedes seguir leyendo, Gastón? Sí. Después de esta, si al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Bien. ¿Quién es el que está sentado en ese trono? ¿Pueden explicarlo? Dios mismo. La deidad misma sentada en el trono, Dios el Padre. Juan no da una descripción exacta a la figura que ve, creo que siguiendo el mismo patrón de Ezequiel 1, aunque la descripción que hacen ambos es parecida. Juan dice que la figura es de color de cornalina, que es de color de fuego. Ezequiel 1:27 describe como un bronce, como un fuego, es la misma figura. Y la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo verlo allí? De figura exacta, ellos ninguno dan. Yo creo que eso pues, está en línea con Deuteronomio 4:12, ¿no? Donde dice, has visto, pero no has visto la figura. Entonces, él describe precisamente algo sumamente majestuoso, en gloria, en esplendor. El trono de Dios en plenitud y el que está sentado. Entonces, esa puerta abierta que comentábamos recién, directamente el trono. Es una puerta que nos conduce al lugar santísimo donde está la majestad de Dios. ¿Qué era la majestad? Y la majestad de todos sus séquitos, todo su trono, que va a empezar a describirlo en el lugar santísimo. Es el centro de operaciones del universo. Ese es el hub, ¿no? El centro de operaciones. Entonces ahora a Juan se le da una oportunidad de poder tener un vislumbre. Y ahí es donde se empieza a desarrollar la visión del Apocalipsis. Exactamente. Desde el centro del trono de Dios en el universo, ¿no? Desde allí comenzó la controversia y desde allí vienen las actividades que emanan del mismo trono hasta el desenlace. ¿Y qué podemos entender respecto del arco iris que se presenta aquí? El arco iris. Ezequiel también menciona, hago paralelismo con Ezequiel 1 para quienes nos están siguiendo a través de las pantallas, porque Ezequiel también, al igual que Isaías, tuvieron visiones anteriores, por supuesto la de Juan, sobre el trono de Dios. Y ambos dan situaciones o describen situaciones similares, lo cual, por supuesto, afianza la veracidad de lo que Juan ya está describiendo. Entonces, vemos que hay un arco iris y vamos a leer la descripción del mismo. Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Era verde. Pero la pregunta es, ¿por qué un arco iris alrededor? ¿Por qué tanto Ezequiel como Juan ven un arco iris? Y la primera vez que nosotros vemos la mención del arco iris en las Escrituras, tenemos que ir al libro de Génesis. Y muchos entonces estaríamos pensando, en la historia de Noé, ¿no? Una vez
que Noé pasa el diluvio, sale del arca, el Señor entonces coloca un arco en los cielos, y eso lo vemos en Génesis 9, del 13 al 15, para las personas quienes estén anotando. ¿Okay? Génesis 9, 13 al 15, donde Dios establece entonces un pacto con las generaciones que vienen después de Noé. Un pacto de paz. Un pacto de paz en el cual Él dice que Él no va a volver a destruir la tierra con un diluvio. Entonces, en esa escena vemos dos cosas que sobresalen. En primer lugar, el juicio de Dios ante un mundo impenitente que fue derramado en el diluvio. Y luego también vemos la misericordia de Dios extendida a Noé. Y eso, entonces, viene el pacto. Entonces, el arco iris es algo que también nos recuerda el juicio. Exactamente. Del trono de Dios, y es interesante de que ese arco esté precisamente en el trono de Dios. Si nosotros vamos a las Escrituras, en el Salmo 89, 14, nos dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Estos son principios fundamentales del gobierno de Dios. Y ambos se encuentran representados en ese arco que se encuentra alrededor del trono. Vos sabés que tengo una cita que está diciendo exactamente lo mismo que estás diciendo vos. Es de Elena de White, que es una de las pioneras y profetisa de la Iglesia Adventista. Dice: el arco iris que atraviesa los cielos con su arco de luz es una prenda del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Génesis 9:16, que lo citabas vos. Y el arco iris que rodea el trono de lo alto es también para los hijos de Dios una prenda de su pacto de paz. Así como el arco de las nubes es el resultado de la unión de la luz del sol y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios representa la unión de su misericordia y su justicia. Estamos en un ambiente de misericordia y justicia. Se está haciendo juicio. Dios dice: al alma pecadora, pero arrepentida, vive, para ti se halló redención. O sea, es una promesa de paz para aquellos que quieren buscar a Dios por medio del arrepentimiento. Es esa puerta abierta que se le pone a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Vamos a ver si esto se puede comprobar a continuación. Porque dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En un ratito vamos a tratar de aproximarnos a quiénes son estos 24 ancianos. Pero en este momento a mí me gustaría que podamos tratar de entender primero qué están haciendo. ¿Cuál es la escena? Claro, ¿de qué se trata esta escena? Y para poder entender Apocalipsis tenemos que ir también a otro libro que se debe estudiar complementariamente con Apocalipsis, que es el libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis son dos libros complementarios que debemos estudiar juntos. Uno habla del otro y el otro habla del uno. Lo que le fue revelado a Daniel, a Juan le fue amplificado y viceversa. Entonces, ¿en qué momento se pusieron tronos en el cielo? Otra pregunta sería: ¿qué simboliza un trono? ¿Quiénes se sientan en tronos? Lo primero que se nos viene a la cabeza, bueno, en los tronos se sientan los reyes. Los monarcas. Los monarcas. Y en la antigüedad un monarca tenía varias facultades: ejecutivas, legislativas y judiciales, ¿no? Pero vamos a ir al libro de Daniel a ver si podemos descubrir el momento en que se ponen estos tronos. Dice en Daniel 7, 9 al 10: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces, si nosotros queremos entender qué simbolizan los tronos en el contexto de Daniel y Apocalipsis, lo encontramos. En Daniel nos dice:
fueron puestos tronos en el cielo. ¿Cuándo? Es la pregunta. Cuando comienza el juicio. Y los adventistas que hemos estudiado la profecía de los 2300 días de Daniel 8, entendemos que hay una fecha en que el juicio comienza investigando la vida de los muertos, que es en 1844. Entonces, cuando el juez se siente, los libros empiezan a ser abiertos para estudiar los casos de las personas, es 1844. Allí se pusieron los tronos. Pero en Apocalipsis ya están puestos los tronos y están sentadas las personas que debían sentarse en esos tronos. Entonces debe ser una escena que se da después de aquella de 1844. Ahora, alguno podría decir, bueno, pero ¿están seguros que es así? ¿No puede ser una simple coincidencia esto de los tronos de Daniel 7 con Apocalipsis 4? Bueno, vamos a seguir leyendo otros pasajes de la Biblia. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, discutiendo con los escribas y sacerdotes que le reclamaban porque se hacía hijo de Dios, le dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que todos nosotros somos dioses? Bueno, se está refiriendo a lo que está escrito en el Salmo 82. Ahí están registradas esas palabras. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el final. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, acá se nos está revelando que Dios ejecuta su juicio en medio de ¿qué? De Dios. En medio de personas. De Dios. En medio de personas, de dioses con minúscula. Ahora, por si quedaba alguna duda, hay algunos pasajes más todavía para analizar. Tenemos en Mateo 19, 27 al 28, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en el futuro, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar. ¿Qué hacen los que están sentados sobre tronos? Juzgan. Juzgan. Esa misma idea está registrada también en Lucas 22, donde dice, os sentaréis en tronos juzgando. Ahora, y si vamos al Apocalipsis a ver si está el principio de qué simbolizan los tronos, ¿estará revelado quiénes se sientan en los tronos? ¿Qué hacen? Dice Apocalipsis 20, 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Este es el momento de otra escena que se va a desarrollar en el futuro, en el milenio. Pero aquí nos está dando un principio bíblico. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Los que van a juzgar. Los que reciben la facultad de juzgar. Ahora, por si todavía no queda claro, quiero mostrarles una coincidencia más para que evalúen. Saben que yo en mi celular tengo una aplicación que puedo descargar muchas traducciones de la Biblia. Y a mí me gusta leer los textos por diferentes traductores para tratar de comprender mejor el original, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la idea que se reveló? Y ahí hay una traducción que se denomina el Código Real, Nuevo Testamento Textual Hebraico, que traduce este mismo pasaje que estamos leyendo acá de Apocalipsis 4:4, que alrededor del trono había 24 tronos y sentados sobre ellos 24 ancianos, lo traduce de esta manera. Y alrededor del trono 24 tronos, y sobre esos tronos 24 jueces. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué hacían los ancianos en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, los ancianos, por ejemplo, que empezaron a ayudarle a Moisés, cuando Jetro le dice, fíjate, estás tú necesitas ayuda, juzgando todo el pueblo, necesitas ayuda, pon ancianos que te ayuden a juzgar al pueblo. Los ancianos
su tarea era de jueces entre el pueblo. Gastón, ¿puedes continuar? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muchas gracias, Gastón. Me gustaría empezar comentando primero el versículo 5, donde dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Qué son esos relámpagos, truenos y voces? Bueno, cuando nosotros vemos dentro, en otros pasajes de la Biblia, la aparición de Dios o la voz de Dios viene acompañada de relámpagos, de voces, de truenos. Cuando vemos 4 y 5 de Apocalipsis, vemos el trono de Dios en acción. Y está, por supuesto, la majestad, el Rey de Reyes, está allí, el gran soberano del universo. Pero también a su alrededor hay otros seres quienes están a su disposición. Desde el Espíritu Santo hasta los 4 seres vivientes, los ángeles, etc. Y ellos atienden en la función o en las operaciones de este trono. Entonces, cuando ellos son enviados, esos seres de luz, hay relámpagos, hay voces, hay truenos. Hebreos 1:7 dice eso. ¿Perdón? Hebreos 1:7 Hebreos. ¿Lo puedes leer? Sí. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Bien, y hay varios pasajes que podríamos compartir. Yo también tengo alguno Varios. más. Por ejemplo, en Mateo dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Como un relámpago. Sabemos que el ángel que bajó para la resurrección de Cristo es Gabriel, que es un querubín. Entonces, imaginemos el trono de Dios establecido en el cielo, una majestad inconmensurable que nadie puede siquiera hablar de ella porque no se puede describir, sino se comentan semejanzas y aspectos que hay afuera, pero a semejanza de relámpagos, continuamente saliendo de esa majestad. Exactamente. ¿Qué son esos relámpagos? Son ángeles poderosos en el cielo, llamados también querubines, y los ángeles más poderosos del cielo que están ejecutando la voluntad del Señor, que van y vienen y se comunican con Dios y van a ejecutar su voluntad. Esas son los relámpagos que salen del trono de Dios. Los truenos y voces son Dios habla con voz de trueno. Cada vez que Dios habla, truena. Y los querubines también tienen voz de trueno. Me gustaría hacer un comentario que justamente cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos en tablas, se escucha su voz como de trueno. Mencionando eso se encuentra en Éxodo 19:19, dice: el sonido de bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces creo que es importante mencionar de que justamente la voz de Dios es como la voz de trueno y que tiene tanta fuerza y tanto poder, y que Él también transmitió los 10 mandamientos, que cuán importante es eso para nosotros y para nuestra vida. Entonces, eso quería comentar. También en la Biblia, cuando vemos, se escucha la voz de Dios, muchas veces hay personas que escuchan un trueno y hay personas que escuchan la voz de Dios. Eso es lo mismo que nos pasa con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura puede ser que la estemos entendiendo, puede ser que no la estemos entendiendo. ¿Por qué? Depende del estado espiritual de cada uno también. Podemos escuchar un trueno o podemos escuchar la voz de Dios. Pero en Juan, si nosotros miramos, van a ver que hubo gente que escuchó la voz de Dios y hubo gente que escuchó un trueno cuando se bautizó Jesús. Y cuando el apóstol Pablo se le aparece la luz, también los que iban con él escucharon un trueno, pero Pablo escuchó la voz de Dios.
O sea, evidentemente también tiene que ver nuestra espiritualidad para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Para poder discernir, ¿no? Un trueno. Entenderla, sí. Yo quería acotar, porque en este punto Isaías también tuvo una visión del trono de Dios, impresionante. Isaías 6. Isaías 6. Y Isaías cuando está viendo, dice que él vio al Señor sentado en su trono, alto, sublime, sus faldas llenaban el templo. Y dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Y luego vamos a ver también similitud en Apocalipsis con esto. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando un ángel habla? Dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. O sea, son seres sumamente poderosos, que hasta no estamos hablando del tabernáculo en la tierra, estamos hablando del trono mismo de Dios, del tabernáculo de Dios. Y cuando uno de esos ángeles poderosos alaba al Señor, tiembla. De los cuales el diablo era uno de esos, ¿no? Exactamente. Entonces es increíble estos seres. También. A veces la gente tiene idea de esos bebisitos, así como ángeles. Y nos estamos liando Lo rebajamos con seres a dibujitos sumamente ridículos, ¿no? poderosos. A propósito. También a mí me gustaría compartir la visión de Ezequiel. Recién la estabas comentando, Kerry. Ezequiel 1. Yo aquí la tengo, Ezequiel 1 en adelante, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi en visiones de Dios. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, como lo que describías hoy del aspecto de Dios, ¿no? Y en medio de aquella figura, 4 seres vivientes, lo mismo que está tratando aquí Apocalipsis, 4 seres vivientes, ¿no? Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Y continúa el versículo 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. En este caso, Ezequiel, en vez de vislumbrar 6 alas, vislumbra 4. Quizás las otras, no sé, o estarían en movimiento y no las veía, o lo vio desde otro aspecto. Yo creo que es eso, que él lo ve desde un plano distinto. Claro. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Esto es una pequeña diferencia con lo que se ve en Apocalipsis, que él ve a 4 seres diferentes. Uno semejante a un león, un segundo semejante a un becerro o buey, que es lo mismo, otro semejante a hombre y otro semejante a águila. Claro, desde el punto de vista de Juan, él ve solo una cara. Acá Ezequiel está presentando estos seres en tridimensionalidad, ¿no? Viéndolos por todos lados. De cada lado tenían una cara diferente. Dice, y vi que los seres vivientes corrían y volvían a semejanza ¿de qué? De relámpagos, que es justamente lo que se ve en el trono de Dios. Y continúa, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Las muchas aguas también es un sonido Biblia, parecido al trueno, ¿no? Y en la Biblia también, cuando se habla de la voz de Dios, también se le califica como el sonido de muchas aguas. También se utiliza esa alegoría. Y dice, como rugido de muchedumbre, como el rugido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. La misma visión de Juan, ¿no? De Juan. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Luego vamos a continuar analizando a ver qué es lo que le dijo esta persona que
le hablaba a Ezequiel. Pero aquí ya podemos ver y entender Apocalipsis 4 cuando habla de que salían del trono relámpagos, se escuchaban truenos y voces, se refiere a la actividad de Dios y sus seres vivientes, que son los querubines que le asisten. Y un comentario sobre la cantidad de alas, ¿no? Leí por ahí que las alas representan la velocidad y la rapidez con que estos seres poderosísimos ejecutan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es instantáneo. Es instantáneo. Van y vuelven y dicen, ya cumplí tu orden. Exactamente. Que de estos seres también hay caídos. Están los no caídos, que es de lo que estamos hablando, y están los caídos. Y que cuando hay una manifestación sobrenatural, un encuentro extraterrestre, muchas veces son con este tipo de seres. Porque las descripciones que hacen las personas que los ven cara a cara, o que están muy cerca, son las mismas que hace Ezequiel. Y los síntomas que muchas veces ocurren es lo mismo, desvanecimiento y cuestiones Ruedas así, ¿no? sobre ruedas, ojos, muchos ojos, todos son paralelismos muy importantes que ojalá esa gente pudiera leer la Biblia. Yo digo porque era de esa gente, era la que creía en los ovnis. Así que sería muy importante que la gente pudiera leer la Biblia, ¿no? Como libro más importante. Así es. El versículo 20 del capítulo 10 de Ezequiel, ahí es donde dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces, los 4 seres vivientes que se encuentran alrededor del trono de Dios por la Biblia son los que dan movilidad al trono. Ellos ejecutan la voluntad de Dios y el trono se mueve inmediatamente. Y en algún pasaje de la Biblia dice que Dios se transportaba arriba de un querubín. O sea, ellos hasta transportan el trono de Dios. O también en nubes, esa es otra alegoría Sí, también. dice que no para se vuelven, ángeles. ¿viste? Dice que no se vuelven. Bueno, esa misma descripción es la que hace la gente cuando ve esas luces, esos ojos y esas cosas. Siempre van no para se adelante. vuelven, siempre se mueven en distintas direcciones, pero no se vuelven, no se dan vuelta. ¿Sabes qué? Esto es algo que, más allá de, por supuesto, de lo magnífico que observamos en esto y lo complejo, porque al ver la estructura del trono de Dios vemos que es algo bastante complejo. Pero más allá de esto, a veces cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos que Él está tan lejos de nosotros. Sí, Él está en el tercer cielo, allá lejos. Pero la cosa es que Dios, a un solo mandato, el trono de Dios se mueve a toda velocidad inmediatamente. Por ejemplo, cuando Moisés, el trono de Dios, Moisés dice que él estaba con los ancianos y él vio un embalsado azul, el trono de Dios, ¡pum!, directo donde estaba Moisés. Cuando en el momento de la transfiguración de Jesús se aparecieron Elías y Moisés, y estaban allí los discípulos y dijeron, vamos a hacer 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Inmediatamente dice que vino el Señor vestido de nubes, otra vez los ángeles, directamente. Alabad mi hijo, escucharle a Él, en Él es el que yo tengo complacencia. El trono de Dios se mueve y está en cercanía a los hombres en un momento. Y eso debe a nosotros darnos a entender que Dios no está lejos de nosotros, ni Dios está alejado de los asuntos que se manejan alrededor de nosotros. Él está en perfecto control de todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que ocurre en su iglesia y de todo lo que ocurre con cada individuo en este planeta. Y en perfecto conocimiento de todo lo que piensa cada persona. Y Él está ejecutando su obra también con querubines que ejecutan su voluntad a manera de relámpagos, ¿no? Bien, tenemos una pregunta. Sí, bueno, es una pregunta más personal como para que también se termine de entender. O sea, sabemos que los querubines son ángeles, pero ¿qué tipo de ángeles? O sea, ¿será que existen diferentes categorías? También. Entonces, para que puedan decir quiénes son los querubines. Serafín o querubín quiere decir un ser de luz, un ser resplandeciente. Sí tienen, yo creo que diferentes funciones, porque hay un orden en el cielo, ¿ya? Ahora, lo que sí la Biblia deja claro es que hay un solo arcángel, que es Miguel, Cristo. Es el que está sobre todos los ángeles. Exactamente.
Él es el que está a cargo del ejército. Pero el resto son seres resplandecientes de luz quienes están a servicio precisamente del trono de Dios para hacer su voluntad inmediata. Y aquí hay una revelación de que hay 4 que están alrededor del trono, que son los que están más cerca de Dios, los que velan su gloria y los que ejecutan su voluntad, ¿no? De manera inmediata. Bien, para continuar y terminar de leer el capítulo 4, la última parte dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, muchas personas cuando leen esta parte del Apocalipsis, como que hay 4 seres vivientes que continuamente están diciendo santo, 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 Dios Todopoderoso, y alabando el nombre de Dios. Dice que cada vez que estos seres vivientes alaban el nombre de Dios, los 24 ancianos se postran y echan sus coronas y también dicen algunas palabras, y otra vez lo mismo. Continuamente así dicen: pero si así es el cielo, yo no quiero estar ahí. Continuamente alrededor de algo, postrándome y postrándome y postrándome. Y en realidad no estamos entendiendo qué están haciendo estos 24 tronos. Yo creo que lo otro también es no entender a la persona que está sentada en el trono. Y eso es lo principal. Cada vez, es más, si tomáramos la idea literal de que a cada momento ellos se inclinen y digan santo, 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 hay una razón. Y es el que está sentado en el trono, el vislumbre de la gloria de Dios. Sí. Es tan grande que cada vez que ellos miran es una nueva revelación de Dios. Pero yo quiero añadir algo más ahí, porque no es simplemente por la contemplación de ese santo, sino ese santo está ejecutando algo. Claro. Estamos, recién decíamos, en una escena de juicio. Entonces se están fallando casos. Se están produciendo sentencias y ante cada sentencia los 4 seres vivientes reconocen la autoridad y la justicia de Dios. Y cómo está procediendo. Y los 24 ancianos afirman o reafirman lo que están diciendo estos 4 seres vivientes. A través de la Por eso continuamente, porque continuamente se está desarrollando un juicio y Dios está ejecutando su obra de juzgar. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se están postrando, reconociendo que Dios fue justo en ese caso. Que es verdadero. Me viene a la memoria un versículo bíblico en cuanto a lo que es, porque entiendo lo que ustedes quieren decir acá. Entiendo lo que ella quiere expresar sobre todo. Y el versículo es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. En realidad, la persona que no conoce la Biblia no puede darse cuenta de la clase de Dios Santo que tenemos, que ha sido capaz de preocuparse por cada uno de nosotros, por la salvación nuestra, y ha sido capaz de poner a todo un ejército celestial al cuidado de cada uno de nosotros, y de llevar la historia de la humanidad para poder salvarnos, para poder cambiarnos la manera de pensar, la manera de vivir, para poder darnos ese Espíritu Santo que nos cambia como seres humanos, que nos va transformando desde nuestra mente hacia el interior, porque Dios entra a la mente y pasa al interior del ser humano. Entonces, cuando nosotros conocemos a ese Dios y nos damos cuenta todo lo que Él ha hecho para salvarnos, empezamos a darnos cuenta de esa santidad. Y estos seres celestiales están frente a esa santidad, a la santidad de un Dios hermoso, que solamente lo podemos empezar a vislumbrar cuando conocemos la Sagrada Escritura. Es un Dios que nos dejó un libro escrito, una herencia. Por eso se llama testamento, ¿no? Tenemos para heredar ese testamento. ¿Y que heredamos? La vida eterna. Y en ese sentido, quiero hacer un comentario que nos deja un amigo que se llama Ariel, de Argentina, y que dice: qué impresionante es la descripción del trono de Dios. Además de todo lo que Dios hace por nosotros e hizo, todo lo que va a hacer, porque dice: pienso que será un privilegio para la raza humana
cuando el centro de operaciones del gobierno de Dios se traslade a este pequeño mundo. O sea, realmente Dios ha hecho todo por nosotros ahora y todo lo que está por hacer ni siquiera puede entrar en nuestra cabeza como en un mundo tan pequeño terminemos siendo el centro de operaciones del trono de Dios. Hay algo que quería comentar y tiene que ver con parte de la alabanza que se le da a Dios. ¿Qué es lo que menciona? Ellos dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y es el mismo pasaje de Colosenses 1, cuando se nos habla del Señor y dice que por Él fueron todo lo que hay en los cielos, en la tierra, tronos, potestades visibles, invisibles, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahí está el punto. A pesar de todo lo que esos seres que están alrededor del trono están viendo, lo que pasa dentro de la controversia que hay en el mundo y dentro del universo con Satanás, entre la controversia de Cristo y Satanás, a ellos más que todo les sorprende cómo Dios, a pesar de todos esos esquemas, aún es glorificado en lo más bajo. Y cómo todo el Señor lo transforma para Él. Eso hace cada vez que dicen, santo, santo eres. O sea, no hay nada que escapa al Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del libro. O sea que por su voluntad no solamente fueron creadas, sino que existen. Continúan en existencia. Continúan. Y finalmente glorificarán a Dios. Ahora, antes de pasar al siguiente capítulo del Apocalipsis, a mí me gustaría retomar un poquito y resumir lo que hemos visto hasta aquí. Porque en el capítulo 4 se nos presenta la visión de la gloria de Dios en su trono, con su séquito, con quienes le están ayudando en más íntima relación. Hay un trono de Dios, pero hay 24 tronos. Sobre esos tronos vimos que estaban sentados jueces. Más adelante vamos a tratar de establecer si esos jueces eran representantes de otros mundos, como dicen por ahí, si eran humanos, si eran qué. Y aquí justamente menciona una persona que dicen que son otra categoría de ángeles. Pero eso se va a ver más adelante, van a responder esta pregunta. A tratar de responderlo más adelante. Pero estamos viendo la visión de la gloria de Dios. Ahora, yo dije al comienzo del programa, también nos ayuda a establecer el momento de la revelación o el presente. ¿De qué va a hablar el Apocalipsis? Y según vimos acerca de los tronos, se trata de un momento en el que están establecidos los tronos en el cielo. Y vimos que en los tronos se sientan aquellos que reciben la facultad de juzgar. Por lo tanto, el juicio de Dios ya ha empezado en el cielo hace tiempo. Entonces, nos encontramos en un momento final de la historia humana, en la cual Dios está ejecutando su obra. Estos seres poderosísimos están yendo y viniendo, y a continuación va a venir una revelación adicional que tiene que ver con el desenlace de la historia y con la revelación de lo que queda por venir, ¿no? A través de la visión del rollo y del librito. Bien, entonces continuamos con el capítulo 5. Gastón, te voy a seguir pidiendo si nos podés ayudar. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En primer lugar, me gustaría que repasemos un poquito lo que habíamos hablado en nuestro primer programa sobre el Apocalipsis, en el capítulo 1, donde dijimos que los 7 espíritus de Dios, que están simbolizados por 7 cuernos, 7 ojos y 7 lámparas,
se refieren a la plenitud del Espíritu Santo, que es la plenitud del poder, los cuernos, la plenitud del Espíritu. Claro, los cuernos significan poder, Exacto. por lo tanto es la plenitud del poder. Omnipotente. Los ojos significan el conocimiento y la sabiduría. Omnisciente. Es omnisciente. Y las lámparas significan la luz, ¿no? El que transmite la luz a su pueblo. El que convence de pecado, de justicia y de juicio, que es el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo iba a reposar en primer momento sobre Jesús. Por eso es que el Cordero tiene los 7 cuernos, los 7 ojos y las 7 lámparas están delante de él. Porque el Espíritu Santo reposa sobre Cristo de manera especial. Y en el programa del capítulo 1 habíamos visto que Isaías habla de este Espíritu y habla de Jesús y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los mismos espíritus que nosotros dijimos que estaban simbolizados por los cuernos, los ojos y las lámparas, están aquí. Cuando habla de sabiduría y de inteligencia, está hablando de ojos. Cuando habla de poder, está hablando de cuernos, porque los cuernos en la Biblia significan poderes, ¿no? Entonces, es la plenitud del Espíritu Santo que está con este Cordero. Pero volvamos a la parte del libro. ¿Qué contiene ese libro? ¿Tenemos alguna revelación? ¿Kerry? Bueno, este mismo libro es el libro que también se llama el libro de la vida del Cordero. Es el único que puede abrir el Cordero. El mismo libro dice, no hay ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no solamente que no puede abrir el libro, es que no puede ni mirarlo. Y habla la esencia del libro mismo, son los decretos mismos de la deidad de Dios. Y Juan lloraba mucho porque él no podía conocer lo que había ahí. Dice, nadie puede leer lo que dice ahí y contárnoslo. Ahora, ¿hacemos lo mismo nosotros? ¿Sufrimos para poder entender la palabra profética de Dios? Claro, pero a través del Cordero mismo, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que hay ahí escrito. Bien, yo quiero volver a la visión de Ezequiel, que recién leíamos. ¿Recuerdan Ezequiel 1? Sí. Cuando hablaba sobre que habían 4 seres vivientes que corrían y se volvían a semejanza de relámpagos. Ahí habíamos visto al final el versículo 28, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Ahí continúa esto en Ezequiel 2 diciendo lo siguiente, me dijo, o sea, ese que le hablaba, que estaba en medio de los 4 seres vivientes, dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, te envío a la casa de Dios, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Vamos a ver cuántas veces habla esta palabra, rebeldía. Y el rebelde de los rebeldes es el diablo, ¿no? Pero dice que su casa eran gente rebelde y se habían rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado otra vez contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y continúa. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás pues las palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios repite y repite y repite. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy.
y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. El libro de Apocalipsis también dice que estaba escrito por delante y por ambos lados, ¿no? Dice, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y nosotros en el Apocalipsis vamos a ver que hay bastante de esto. Entonces, acá lo primero que podemos entender es que es un libro que contiene revelación profética, que contiene noticias tristes, pero también contiene un mensaje de Dios para su iglesia. Ahora, Elena de White, la que comentábamos recién, la autora, la profeta de la Iglesia Adventista, tiene un par de citas también en relación a qué contiene ese libro. Kerry, ¿nos podrías ayudar leyendo? Allí en su mano yacía el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Allí estaban contenidos sus pronunciamientos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo, la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su final. Una más. A medida que el libro era abierto, todos los que miraban estaban llenos de asombro. En el libro no había espacio para más escritura. Estaba revelada toda la historia de la humanidad. Por eso está escrito por delante. De manera anticipada. Y por detrás, exacto. Sí. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del testimonio y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron ropas blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí se presentaron a Juan escenas que no eran en realidad, sino que le serían en un periodo de tiempo futuro. Bien, entonces ahí está diciendo Elena que lo que cita acá es parte de lo que viene a continuación o cuando se empiezan a romper los sellos. Son el caballo amarillo, es uno de los caballos, es el cuarto, y es el cuarto sello, y luego viene el quinto sello cuando dice el clamor de los mártires, ¿no? Y aquí vemos las lamentaciones que decía Ezequiel que estaban escritas en ese libro. Ahora dice, aquí se presentaron a Juan escenas que no eran en realidad en aquel momento, sino que serían en un periodo de tiempo futuro. Está en el futuro. La continuación sigue hablando acerca de los seres vivientes y los 24 ancianos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces ahora vamos a tratar de analizar quiénes son estos 24 ancianos. ¿Estos van a ser seres de otros mundos? No. Son de la tierra porque a su vez a nosotros se nos prometió también el sacerdocio. En Pedro se nos dice que nosotros somos pueblo escogido, nación santa, linaje escogido. Entonces nosotros también somos ese sacerdocio. Si nosotros somos esos sacerdotes, esto también tiene muchas características de las que podemos llegar a tener nosotros si llegamos al trono de Dios. O sea, tienen las vestiduras blancas también, tienen las coronas de oro. ¿Qué simbolizan las vestiduras blancas? Y la vestidura blanca dice, te aconsejo que compres de mí, le dice a la Odisea, que compres de mí vestiduras blancas de Cristo.
No tenemos vestiduras. Eso simboliza la justicia de Dios. Exactamente, la justicia de Cristo. Los que son justificados por Cristo, por su sangre. Exacto. Y las coronas de oro. ¿La corona qué es símbolo de qué es? De poder, De de victoria. victoria, claro. De victoria. Son vencedores. Son vencedores. Y cuando nosotros... De una victoria incorruptible, de como una es el oro, victoria ¿no? incorruptible. Y se sientan a juzgar, otro paralelismo que tenemos, como hablábamos al principio, que se nos va también, nosotros vamos a juzgar después en el milenio. O sea, ellos están hoy. Ellos posiblemente sean de los resucitados junto con Cristo, no lo sabemos, pero... Podrían llegar a ser ellos. Exacto. Podrían llegar Otros a ser. dicen que podrían llegar a ser los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel. Lo que a mí no me No cabe lo duda es sabemos. que no son otros seres, no son otros ángeles, no son de otros mundos, son de la tierra. Y son redimidos, dice también ahí. Pero hay un punto, claro, ellos son redimidos, ellos han sido vencedores, pues por eso tienen las coronas, ¿ok? Son parte de la familia humana porque ellos se cuentan entre los redimidos y los sacerdotes, porque desde Apocalipsis 1, en el versículo 6, si vemos el 5, Aquí lo tenemos al en que pantalla. nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, a estos quienes han sido lavados hay una promesa y es que ellos van a ser reyes y van a ser sacerdotes. Estos 24 ancianos cumplen esa labor también y lo vamos a ver en Apocalipsis 5, 8, porque vemos que ellos tienen incenciario y son los que presentan las oraciones de los santos. Ellos son copartícipes de ese ministerio sacerdotal de Cristo bajo el sumo sacerdote, tal como era en el santuario terrenal, ¿no? Aquí vemos 24 ancianos, en el santuario terrenal veníamos 24 grupos de sacerdotes que trabajaban, ayudaban al sumo sacerdote en su tarea. Entonces, esto es exactamente lo que ellos están haciendo en este momento con Cristo. En Apocalipsis 5 vemos entonces que estos ancianos, en Apocalipsis 5:8, ellos tienen arpas, copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Entonces ya dijimos que ellos participaban de ese ministerio. Entonces, ¿quiénes son? El hermano Gastón estaba diciendo, pienso que son aquellos quienes fueron resucitados con Cristo. Como primicias para que Dios. fueron Se las cumple la fiesta de primicias las para primicias Dios, también, en definitiva, ¿no? que fueron presentadas antes de Pentecostés. Entonces, cuando nosotros vamos, podemos ver en Mateo 27, 50 al 53, vemos ese grupo de personas que resucitaron. Y en Efesios 4:8 hay otro punto clave, porque en Efesios 4:8, cuando se nos habla del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, antes de eso, habla de lo que Cristo conquistó a través de su muerte. Y él dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo llevó con él los que eran cautivos, como presentarlos como primicias. Puede que parte de esos 24 ancianos hayan sido parte de esos cautivos que fueron llevados ahora libres para ser presentados como primicias delante del Señor. Y ellos entonces están ayudando en esa obra que se ejecuta delante del trono. Yo no sé, no puedo decir es tal, fulanito de tal y fulanito de tal. Yo la Biblia no lo puedo menciona. meterme ahí. Ahora, yo quiero establecer aquí o compartir algunas cuestiones objetivas que podemos entender del texto bíblico. Aquí se nos dice que están vestidos de vestiduras blancas, que sabemos que la vestidura blanca en la Biblia representa la pureza y también son símbolo de la justicia que Cristo imputa a los que lavan los pecados en su sangre. Y también que tienen coronas que son emblemas de victoria, y el oro indica que se trata de una victoria incorruptible. Por lo tanto, esto indicaría que los 24 ancianos son seres humanos redimidos por la sangre de Cristo, que como representantes de la humanidad están actuando en el juicio que se está desarrollando en el cielo. Y por eso acá dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora,
antes de dejarte paso, hay muchas personas muy estudiosas de la Biblia que también tienen estudios sobre esto, como por ejemplo el pastor Esteban Bor, que él dice que son representantes de otros mundos, otras personas dicen que son ángeles fuertes. Ahora yo quiero, para aquellas personas que son estudiosas y que ya conocen esto, compartir alguna información adicional. Porque nosotros vimos en el pasaje que citaste al comienzo, cuando estuviste hablando, lo que dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, acá Juan está diciendo de que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? Ahora, los que sostienen la postura, por ejemplo, que sostiene el pastor Esteban Bor, dice que esto es una mala traducción, que en vez de decir nos hizo reyes y sacerdotes, en el capítulo 5, debería decir hizo reyes y sacerdotes de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que está mal traducido, que se está refiriendo a otras personas. Ahora, yo me di a la tarea de ir al griego en esta semana y ver el significado, porque usted puede, aunque no conozca el idioma griego, ir a una Biblia en lenguaje de transliteración, o sea, que está en griego y el significado exacto de la palabra en español. Una concordancia exhaustiva. Claro. También una concordancia exhaustiva. Cualquiera, aunque no conozca el idioma, puede hacer un análisis exegético de esto, ¿no? Claro. Y aquí yo vi que las palabras en griego que se utilizan son de la primera persona plural. Nos hizo, en referencia a nosotros. Ellos se incluyen en el número. Ahora, lo cierto es que hay algunas traducciones que no son Reina Valera que dicen como si hubiese hecho a otras personas y redimió de toda tribu, lengua y pueblo a personas y los hizo reyes y sacerdotes y demás. Ahora, todas esas traducciones que traducen de esta manera, traducen el versículo del capítulo 1, el versículo 6, como nos hizo reyes y sacerdotes. Todas. En primera persona plural. Nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí no hay duda. Ahora yo quiero mostrarles esta imagen. Aquí vemos Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10 con los códigos de Strong. Y donde podemos hacer un paralelismo entre, a ver, qué códigos, qué palabras en griego, cada numerito de esto es una palabra en griego, que si nosotros vemos la palabra en griego no vamos a entender más que lo que vemos en los números, pero que para que veamos la similitud de las palabras. Fíjense, la palabra I es el código 2532. Siempre que está esa palabra es el código 2532. Está en los dos lados. El nos hizo es el código 2248, que está exactamente la misma palabra en Apocalipsis 1:6 que en Apocalipsis 5:10. Nos hizo. Entonces no podemos traducir y los hizo. Nos hizo. Hizo, la palabra ser, también es el 4160. 4160. Está diciendo exactamente lo mismo. Reyes 935. Reyes 935. Y sacerdotes. La palabra I, que era la 2532, y sacerdotes 2409. Si buscamos sacerdotes, tenemos 2409. Es exactamente lo mismo. Y aquel que quiera detener el video puede hacerlo y comparar que se está usando las mismas palabras en Apocalipsis 1:6 que en Apocalipsis 5:10. Y se está refiriendo a primera persona plural. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos en el futuro sobre la tierra. La otra pregunta es lo siguiente. La idea de que ellos no solamente son reyes, pero son también sacerdotes. ¿Quién es un sacerdote? ¿Qué función cumple un sacerdote? El sacerdote es el que intercede, es el mediador entre el pueblo, su pueblo. Él no puede ser otra persona extraña para presentarse delante de Dios. Entonces eso también nos da una clave de que los 24 ancianos tienen que ser parte de la familia de Adán, quienes están intercediendo delante del trono de Dios. La única raza caída ha sido la familia de Adán. Entonces, ¿cómo otros seres, qué parte van a jugar
o a participar, digamos, seres de otros mundos no caídos, por ejemplo. Es que si podemos llegar al acuerdo de que estamos en una escena de juicio, el juicio de la humanidad, en todo caso, requiere de representantes de la humanidad que convaliden en tiempo real, que lo que está haciendo Dios es justo. En definitiva, si Jesucristo es el que recibe el poder de abrir los sellos y el que recibe el poder y la gloria, lo recibe por él haberse puesto en el lugar también, en definitiva. Él nos puede juzgar porque se puso en el lugar del hombre. Y acá lo que estamos hablando es de que hay otra gente que está juzgando porque estuvo en el lugar del hombre. Es muy simple, ¿no? En definitiva también lo que dice 2 Corintios 5, 17 en adelante, a nosotros también se nos da el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es lo mismo que el sacerdocio, exactamente lo mismo. Cristo extiende su obra hacia nosotros. Exacto. Lo que Él hace nos hace partícipes a nosotros. Exactamente. Y lo mismo está pasando en el trono. Exacto. Esas personas que han sido redimidas de entre los que resucitaron junto con Cristo están haciendo lo mismo. Fíjense que juntan el incienso, ahí creo que el humo del incienso, que son las oraciones, y las están llevando. Lo mismo en definitiva que dice 2 Corintios 5, 17 al 21, lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Dice, de modo que si alguno... No, perdón, me equivoqué. Lo voy a buscar de nuevo. Bueno, aquí nuestro amigo Hilario Michael justamente dice, son los humanos vencedores de toda tentación y dejaron que la justicia de Cristo estuviera sobre ellos. Y se basa él en 1 Corintios 6, 2 al 3, que lo voy a leer. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, eso está demostrado en Apocalipsis 20, cuando dice fueron puestos tronos. Exacto. Y pero se ya sentaron vemos, sobre eso ellos. sería después del milenio. Claro, eso es los que recibieron la facultad otro aspecto de juicio. Claro, es el juicio de revisión. ¿no? Exactamente. Ahora, antes del juicio de revisión, en el juicio de investigación, si Dios da participación a los humanos en el juicio de revisión, ¿no le dará participación también en el juicio de investigación? Para mí está claro que sí, que se trata de una escena de juicio y que Dios juzga en medio de dioses. Y esos dioses con minúscula son seres humanos redimidos de todo, como decía el pasaje, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es decir, Dios se lleva representantes de cada época, podríamos decir, por ejemplo, o de cada cultura y dice, bueno, de acuerdo a esa cultura, de acuerdo a cómo comprendían los hombres las cosas en ese momento, Dios está actuando con justicia. Porque no es lo mismo juzgar un mismo hecho en un contexto o fuera en otro contexto. Entonces Cristo lleva ante su trono representantes que vivieron en la tierra y que están dando fe de que lo que está haciendo Dios es justo. Un ser de otro planeta o un ángel no podría comprender como lo comprende un hombre la justicia de Dios. Por eso Jesús se hizo carne. Y los ángeles no tienen necesidad de ser redimidos. Exactamente. Hay un comentario que nos están mandando 2 personas y que nos muestran un escrito que se encuentra en inglés solamente, que es un escrito que habla sobre también este tema, que dice, este rollo fue escrito dentro y fuera, estaba escrito dentro y fuera, y Juan lloraba mucho porque no se encontró a ningún hombre digno de abrir el libro ni de mirarlo. La visión tal... Es lo mismo que estamos leyendo nosotros. Bueno, pero aquí lo que dice es que había sido un ángel fuerte el que tuvo compasión de él. Claro, pero el ángel fuerte... Bueno, hay que estudiar también en el contexto, pero no necesariamente un ángel representa un ser espiritual en todos los casos. Muchas veces un ángel el mensaje de los 3 ángeles, por que es ejemplo. dado por hombres. Claro, si hay un mensaje de los 3 ángeles, son seres humanos. No son y los seres humanos cuando sean glorificados, cuando sean... Que ángeles quiere decir mensajeros, en definitiva, porque ahí hay que analizar el contexto para saber si está hablando de un ser humano o está hablando de un ángel celestial. Un mensajero celestial o un mensajero terrenal. Bien, ¿en qué libro se encuentra? En manuscritos religiosos, ¿no? Eso se encuentra en una carta que está en inglés. Es la misma que yo estaba leyendo recién, si no tengo está bien. mal entendido. Bueno,
está para la investigación de todas las personas. Nosotros aportamos aquí lo que entendemos, las pruebas de lo que estamos entendiendo, y cada uno tiene que seguir investigando. En definitiva... Lo otro, porque habla de un ángel, y la Biblia, la única, dice, del ángel solamente pregonaba quién es digno de abrir los sellos. El ángel no da el libro a nadie. ¿Ok? Eso es lo que está escrito acá. En cierta medida, quizás es el que se compadece de Juan y le dice algo así. Sí, le dice no llores, y aquí ahora, donde la tenemos que entender no solamente una sola frasecita de una persona, sino entender toda la revelación y todas las citas que existen al respecto para tener una comprensión más cabal del asunto, ¿no? Exactamente. Porque si no podemos sacar fuera de contexto una palabra, como ángel, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del capítulo 5. Aquí, Gastón, ¿puedes concluir la lectura del capítulo? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bien, esto yo quiero hacer una aclaración, y que esta es una declaración que expresa la justicia de Dios. Y para todos los que son conocedores, por ejemplo, de los escritos de Elena de White, van a ver que ella no solamente cita estos pasajes en un solo contexto. Por ejemplo, cuando las personas dicen digno eres de, porque reconocen la dignidad del Cordero, Elena de White utiliza ese pasaje, Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Lo utiliza al final, en el último capítulo y en las últimas páginas del Deseado de todas las gentes, como pronunciadas cuando Cristo ascendió a los cielos luego de haber resucitado de los muertos. Pero también la misma autora, se lo voy a decir, Hechos de los Apóstoles, página 480 y 481, y Conflicto de los Siglos, página 729 y página 600, utiliza el mismo pasaje para describir el canto de los que van a reconocer la justicia de Dios cuando se termine el mundo. Entonces no podemos leer solamente una cita. Tenemos que estudiar la cita en su contexto. Entonces, que una expresión dada en el Apocalipsis nos sirva para describir el canto de los que reconocen la justicia de Dios, ya sea cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos, que fue declarado justo y fue aceptado su sacrificio, se cantó estas palabras. Pero también cuando se termine el juicio, se van a cantar estas palabras. Entonces, aquí tenemos que estudiar también el contexto para saber en qué momento se están dando estas palabras de acuerdo al contexto de Apocalipsis 4 y 5. Y lo que nosotros vemos, lo que yo estoy viendo por lo menos aquí, es que se trata de una escena de juicio, y eso yo lo quiero remarcar, remarcar y remarcar. Y aquí cuando habla de muchos ángeles, millones de millones, fíjense que la cita que leímos de Daniel 7, para decir que se pusieron tronos, allí decía: un río de fuego procedía y salía delante de él. Estoy leyendo el versículo 10. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, estamos llegando al final del libro de Apocalipsis, del capítulo 5 de Apocalipsis, donde se está reconociendo la justicia y la dignidad, podrían ser sinónimos, del Cordero de Dios que fue inmolado y que quita el pecado del mundo. Hemos visto en el capítulo 4 la visión del lugar santísimo, donde Juan accedió por una puerta que está en elevación abierta, arriba. Y ahí se le presentó la visión del trono de Dios, rodeado por 4 seres vivientes majestuosos que ejecutan su voluntad,
donde Dios está juzgando en medio de dioses, como leímos en el Salmo 82, 24 ancianos, y rodeados por una multitud de millones de ángeles afuera de ese séquito. En ese punto se está haciendo la justicia de Dios, el juicio de Dios, y en determinado momento se reconoce la dignidad del Cordero, algo que vamos a tratar de explicar en capítulos siguientes. ¿Qué momento se está reconociendo la dignidad del Cordero y se le da el rollo de la revelación que contiene la revelación profética de toda la humanidad, de todos los tiempos, hasta el final? Eso es lo que hemos estudiado en el capítulo 4 y en el capítulo 5. No sé si alguien tiene alguna... Sí, le vamos a dejar un minuto de conclusión a cada uno de ustedes para que puedan esbozar lo que entienden como más importante de lo que hemos estudiado. Toda la Escritura, Jesús dice que ustedes escudriñan las Escrituras pensando que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que testifican de mí. Sin embargo, no venís a mí para que tengas vida eterna. Todo este libro, los 66 libros, son el testimonio de Cristo. Y Cristo es la figura central. Usted puede ver los 24 ancianos, usted puede ver la majestad y las ruedas sobre las ruedas llenas de ojos, pero si usted quita la vista del Cordero inmolado, hasta aquí llegamos. Esa es la centralidad de la Biblia. El león de Judá que se presenta como un cordero enmelado, y él es el único que tiene todo poder, toda la gloria, toda la honra y toda majestad y dominio. Y ese dominio, porque después que vemos en Daniel 7, cuando el juicio se pronuncie contra el cuerno pequeño, otro juicio también se va a dar, pero esta vez en favor del Hijo del Hombre, a quien se le va a dar el dominio usurpado. La pregunta es, ¿dónde va a estar usted? La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo los ojos? Si perdemos de vista a ese cordero, usted pierde de vista todo. Podemos entretenernos con muchas cosas y con muchos cuernos y con muchas bestias, pero si no hay cordero, no hay salvación. Entonces, fíe desde hoy su alianza a ese cordero inmolado, porque algún día ese cordero va a venir en gloria. Esta vez no va a venir inmolado, va a venir como el león de Judá. Y el cielo ya no va a ser una puerta que va a estar abierta. Va a ser la majestad y los miles de millares van a venir con él. ¿Qué grupo vamos a estar? ¿Estaremos nosotros con el grupo que dice que le caigan las piedras y las rocas y que nos aparten de la ira del Cordero? Porque no dice la ira de cualquiera, es la ira del Cordero. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En dónde tenemos nuestra certeza de salvación? ¿En quién confiamos nuestro futuro? Tiene que ser aquí. Si nuestra experiencia de adoración a Dios, fíjense la forma en la cual opera el cielo, si nosotros no entramos en sintonía con eso desde acá, no crea que lo vamos a hacer allá. Entonces, desde ahora, pongamos nuestros ojos donde debe estar. Y el mismo que nos redimió y nos lavó, nos hará reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que a Él sea la gloria, la honra, y podamos entonces confiar plenamente en todo lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Amén. Si todavía nos da miedo estudiar Apocalipsis es porque todavía no creemos en ese Cordero. Porque aún no hemos visto que Él es la figura central, es la revelación de Jesucristo. A veces pensamos que es la revelación del cuerno pequeño y de la bestia. No, es la revelación de Jesucristo. Los otros juegan un rol, pero últimamente van a ser la voluntad del que está sentado, de ese ser refulgente en el trono, del Cordero inmolado y del Espíritu perfecto que sale a ministrar. Ellos van a seguir y más vale que nosotros estemos en línea con ese grupo. Amén. Amén. Gracias, Kerry, por haber participado del programa.
Yo me quería sumar a lo que ella decía con un solo detalle. La Biblia dice que todos se van a arrodillar delante de Cristo, los que creyeron y los que no creyeron. Y que ojalá que no sea como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé el arca se cerró una semana antes que lloviera y la gente ya no tuvo más oportunidad. Y estoy seguro que hubo mucha gente que se ha colgado del arca para tratar de salvarse, pero ya era tarde. Y es un llamado para no solamente el creyente, sino para el no creyente. El no creyente también se va a arrodillar delante de Cristo, porque va a reconocer que sí, que existía Cristo, que sí, que tenía poder, pero va a estar perdido. Entonces el momento de conocer a Cristo es hoy, no es mañana, pasado, hoy es. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a todo el mundo, toda gente que no conocemos inclusive, y ojalá que este programa lo haya visto alguien que no lo conoce, para que por lo menos pueda preguntarse si estas cosas son ciertas. Y cuando se acerque a la palabra de Dios, a la Biblia, es una palabra viva que describió todos los eventos de la historia de la humanidad, para que nosotros sepamos. Porque el ser humano cuando no sabe, se estresa. Y cuando se estresa, se enferma. Y cuando se enferma, a veces se muere. Y Dios no quiere que te mueras, sino quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Gracias, Gastón, por haber participado de este programa. Y Loreto, tenemos algunas palabras de conclusión. Sí, primeramente agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Sabemos que son temas que tal vez algún conocimiento no podamos estar de acuerdo en todo, pero es nuestro mayor deseo y es un deseo sincero de corazón que podamos nosotros tener el interés de estudiar este libro que es tan importante. No solamente porque cuando lo estudiemos verdaderamente y lo estudiemos todos los días y con nuestras familias y amigos y conocidos, va a haber una reforma en nuestra vida, sino porque Dios nos quiere dar un mensaje que es completamente de amor. Nos quiere advertir de las cosas que están por venir. Y creo que el pensar en la gloria y en la majestuosidad que vimos en el trono de Dios en estos capítulos, y de que el Cordero fue el único que pudo abrir el libro, podemos ver que nosotros, si encomendamos nuestra vida completamente a Él, es la única manera en que podemos estar seguros. Y nuestro deseo no es confundirlos, sino que transmitirle todo lo que nosotros estamos entendiendo. Y que ustedes puedan estudiar por su propia cuenta, porque nosotros lo que conocemos o lo que aprendemos, por más que se lo transmitamos, si ustedes no lo estudian por su cuenta, no va a valer de nada. Así que es tiempo de que nosotros hablamos nuestra Biblia y le pidamos a Dios que Él sea nuestro instructor y que sea quien nos enseñe. Y también creo que debería ser nuestro mayor deseo poder encontrarnos con Cristo en su regreso y que podamos ser de los que estén de su lado cuando Él esté viniendo en las nubes. Gracias, Loreto. Y has comentado algo que yo también quería decir. El objetivo de este programa no es decir esto es así y punto. Establecer algo dogmático que ellos dicen aquello, otros dicen tal cosa, otros, y todo es así y punto. No, nosotros estamos queriendo compartir cosas que estamos descubriendo. Y decir, bueno, no nos los podemos guardar para nosotros mismos. Compartámoslo. Nosotros estamos entendiendo esto. Otras personas entienden que los 24 ancianos no son seres humanos. Bueno, acá están los puntos, por ejemplo, que nosotros hemos expuesto para decir, no, son compañeros nuestros que están allá en el cielo, convalidando la justicia de Dios. Cada uno de ustedes tiene que estudiar por sí mismo la palabra de Dios y llegar a una convicción personal o un estudio personal, tenerlo presente, ¿no? Hasta el momento en que diga, bueno, esto es así porque acá ya me convenció. Pero el objetivo de este programa en particular, Apocalipsis 4 y 5, tiene que ver con que veamos la importancia de esta revelación específica para nuestro tiempo. Porque muchas veces las ubicamos allá, hace 2000 años, cuando el Apocalipsis fue revelado específicamente para la generación que va a ver a Cristo volver.
y dejamos de lado medio Apocalipsis o más de medio Apocalipsis, la mitad lo ponemos en el pasado, la otra mitad en el futuro y nunca nos toca nada a nosotros. Cuando en realidad todo nos toca a nosotros. Y lo que se ha dicho que fue en el pasado es porque volverá a ser. Y el Apocalipsis nos revela las cosas que van a suceder en nuestro tiempo. Compartamos, por ejemplo, esta cita de Elena de White en relación al capítulo 5. Dice, el quinto capítulo del Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Bueno, es lo que estamos haciendo aquí. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos están engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A menos que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie sus sentencias sobre los hijos de los hombres. Está hablando del capítulo 5 y está hablando de sentencias sobre los hijos de los hombres, el juicio de Dios. Y dice que los que vivan en los últimos días deben estudiar detenidamente el capítulo 5, porque les concierne ¿a quién? ¿A los que vivieron hace 2000 años o a nosotros? A nosotros, porque trata del juicio de Dios y de algo que está por suceder. Dice en relación a que son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado, a menos que hagan un cambio decisivo. Fíjense lo que dicen esta última cita que vamos a compartir. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo. Hoy hablábamos de una puerta abierta, ¿no? La del lugar santísimo, la que exige santificación para llegar allí. Dice, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter de dejar del pecado, ¿no? El carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la visión que será la recompensa de los de corazón puro. No estamos entendiendo Daniel y Apocalipsis en la comprensión completa y real que tiene. Necesitamos comprenderlo mejor, entenderlo mejor. Y es lo que estamos tratando de hacer en este programa. Aportar el granito de arena que estamos descubriendo, de decir, pucha, esto está ampliando mis conocimientos respecto de lo que hasta ahora hemos conocido respecto del Apocalipsis. Bueno, lo estamos compartiendo para que ustedes lo analicen. Exactamente, que nos motivemos en el estudio de este magnífico libro. Porque la realidad es que la oportunidad está pasando. Cada minuto está pasando y se nos va a cerrar la puerta, como decía Gastón del Arca. La puerta de la gracia se va a cerrar y ya no habrá tiempo para ir a aferrarse de Cristo, nuestra arca, en ese tiempo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo programa.